entonces al tercer informe de lo que es corrientes subterráneas, esta vez para hablar precisamente del registro social de hogares, esta investigación que está hecha por el Laboratorio de Conversación Pública de la Universidad Central. Ya estamos precisamente con uno de los grandes investigadores, Axel Callis. También nos acompaña María Jara Quemada, parte del Consejo para la Transparencia, y la ministra de Desarrollo Social. Estamos entonces con Javiera Toros para dar inicio a esta conversación. ¿Y qué le parece, Axel, si partimos con el dueño de casa para que nos cuente también un poco sobre este informe que, creo yo, uno de los conceptos más importantes es la confianza, como resumen de lo que yo pude leer? Sí, tengo primero que saludar a las autoridades que se encuentran acá, o si no, no hay sueldo para el fin de mes. Así que el rector, Santiago González, presidente de la Junta, el doctor Silva, y hay autoridades, está uno de los líderes del Laboratorio de Conversación Pública, Matías Gómez, y todos los que hicieron posible. Siempre los créditos, nunca hay que soslayar eso. A mí me toca ahora estar acá, pero en la próxima edición espero que esté Matías. Así que vamos a hacer un resumen. Nosotros lo que hacemos es investigar lo que la gente conversa por mientras los medios publican. Así de sencillo. Los medios publican en base a su agenda, a sus líneas editoriales. Nosotros no salimos a cazar algo, nos encontramos con las conversaciones, seguimos en esta línea del no lo vimos venir. Bueno, intentamos verlo venir, siempre. Y en ese sentido nos topamos con conversaciones diversas de grupos, de redes sociales, que esencialmente no sean reflejo o un eco de lo que se conversa en los medios o en la conversación pública. Esa es como la metodología. Entonces, por una parte, identificamos conversaciones que sean interesantes, significativas, y en este caso nos salió el registro social de hogares y todo lo que la gente hacía, lo estoy diciendo súper, para calificar el registro social de hogares. Y ahí nos dimos cuenta que había una tremenda cobertura por parte de los medios, sobre todo en la época de la pandemia, a partir de la entrega de bonos y toda la discusión que hubo, donde pasamos de tener una cosa, tenemos como, yo le quería preguntar después a la ministra y a María, pasamos de tener casi 5 millones de hogares registrados a casi 9. Estamos haciendo el censo ahora, si tenemos aproximadamente 20 millones de personas, uno dice, bueno, tenemos como hogares tipo países en desarrollo, o sea, todo el mundo vive a duplas. ¿Es eso verdad? O sea, esa es la primera. Y ahí nos empezamos a mirar primero lo que decía la gente, y la gente en general en las conversaciones coloquiales que tiene en distintos grupos. Estos no son grupos políticos, son grupos de diversa naturaleza, venta cachureo, asociaciones de barrio, o sea, grupos de organizaciones sociales, donde surgen estas conversaciones. Y la gente, para hacer un resumen, se transformó en algo muy importante calificar en el registro social de hogares. Entonces, las personas decían, bueno, ¿dónde está el bono? ¿De qué se trata ese bono? Y ahí nosotros detectamos una evolución entre el preguntar de qué se trata a ¿y cómo se hace esto? Y esa pregunta es clave en esta conversación, porque no sé si lo puedo decir con esta palabra, pero cuando se pregunta el cómo, la reacción de los distintos grupos asoma la maldad, asoma la picardía para algunos, el cómo se hace, yo sé que se puede hacer de esta forma, y ahí la conversación se traslada hacia otro lugar donde claramente hay alteraciones o hay una escuela de la alteración, y en ese sentido se produce una lucha en las personas por tratar de calificar, y donde hay personas, no todos, porque también hay personas que dicen, oye, eso no lo hagan porque si no están generando un daño al sistema o un daño a la población, y ahí se produce en muchas personas un aprendizaje de cómo alterar exitosamente el registro social de hogares para calificar en estos bonos. Con esto termino. Al mismo tiempo, lo que hacían los medios de comunicación, nosotros monitoreamos alrededor de 11 medios, 44.000 noticias, en la época de la pandemia, un poquito antes y después. El mundo de las noticias se centró en los procedimientos, en cuándo el bono, qué se entrega, de qué va, y luego se politiza esto, ¿se acuerdan? Cuando se asienta esta discusión en el Parlamento sobre si toda esta lógica es un derecho universal o una focalización, la típica historia de los focalizados versus los derechos universales. Y ahí la cosa se
se empieza a trasladar a la política más de partido y en general los medios cubren eso de manera bastante profusa. Finalmente, los medios se encargan de manejar estos términos como de procedimiento, como lo que vimos ahora, el bono invierno, los distintos tipos de bonos que están dando vuelta, y esta lucha de la población por calificar en el bono. Ese es el resumen, ya no hablo más. No, vamos a seguir invitándola a conversar de este tema tan importante, pero ministra, usted es la madre de alguna manera hoy de esta ficha, sin duda, porque la pregunta ya está instalada. ¿Cómo creo, o es eso verdad respecto a, por ejemplo, si me debe llegar a mí o si a la persona que le está llegando corresponde efectivamente que le llegue este bono? Porque lo hemos visto en la pandemia, sin duda, salía en el informe, se utilizó muchísimo, pero en los últimos años hemos tenido incendios, hemos tenido inundaciones, hemos tenido varios tipos de catástrofes en donde se ha utilizado el registro social de hogares para poder entonces entregarle beneficio a las personas. ¿Cómo se maneja este tema también en donde se transparenta de que las familias o las personas intentan de alguna manera jugar a su favor para tener este beneficio? Sí, bueno, no, primero agradecer la invitación y el trabajo, esto es bien valioso para nosotros, para el debate, y creo que es interesante justamente este fenómeno, cómo lo ven las personas, más allá del efecto concreto que pueda tener en si efectivamente se logra falsear la información, alterar la información, porque yo creo que igual es importante señalar que tenemos un registro que ha ido mejorando muchísimo con el tiempo, tiene un gran reconocimiento también a nivel no solo latinoamericano, sino también a nivel de otros países de la OCDE, porque Chile tiene algunas cosas que son herramientas muy importantes para estos, como el RUT, como la clave única, que hoy día hacen que además tengamos una amplia cobertura del registro, lo que es bueno. Pero me parece que la conversación sobre la legitimidad de las políticas públicas y de la política social, de cómo se viene haciendo protección social en Chile, es lo que me parece más donde nos podemos centrar, y porque tiene que ver también con cómo abordamos situaciones como las que describes. Quizás sí aclarar algunas cosas en términos de contenidos y de la discusión sobre el registro social de hogares, porque yo también veo en terreno, la gente me pregunta, los alcaldes, los parlamentarios me transmiten las preocupaciones de sus representados, y algunas de ellas son muy similares a las que se recogen en el estudio, que la gente siente que fue mal calificada, que hubo un error. En segundo lugar, también se plantea una sensación de injusticia, de que por tener estudios, por ejemplo, subí de tramo. Todo el mundo lo merece. Hay un sentimiento de que se merecen los beneficios, lo que se percibe como derecho. Eso segundo, respecto de los estudios, por ejemplo, son más ideas que se arrastran desde la ficha de protección social que hoy día, porque hoy día elementos como los estudios, como la materialidad de la vivienda, como los bienes, no determinan el registro social de hogares. Antes teníamos un sistema que se basaba en que a partir de esa información presumía los ingresos, pero hoy día ya no es así que también se arrastran ciertas ideas preconcebidas desde antes, y hay algo que aparece en algunos de los testimonios que estaban recogidos y que yo diría que es una de las cosas que más me plantean en términos de algo que se siente como injusto quizás, que es que solo se consideren los ingresos y no los gastos, especialmente la gente que siente que tiene altos gastos de salud, de educación, y ese es un tema también como puntual que me plantean harto. Pero ahí quisiera señalar que, estas cosas se están abordando. Hoy día el registro social de hogares se basa principalmente y cada vez más en registros administrativos y no solo en información autorreportada. Efectivamente, la composición del hogar es algo que la gente tiene que reportar, pero los registros administrativos de ingresos, hoy día trabajamos con la superdepensión, el servicio de impuestos internos, servicio de salud, educación, se cruza un montón de información que hace que hoy día esté muchísimo más robusto en esos términos el registro. El tema de lo que yo ya decía, de que hoy día son tramos de ingreso y no se utilizan estas otras informaciones para presumir ingreso. Y lo último, el tema de los gastos, lo menciono porque me lo señalan mucho. Si bien
incorporar gastos propiamente al registro social de hogares es algo impracticable. Sí, el registro social de hogares contempla algo de lo que se sabe poco, que es el índice de necesidades, que hace una corrección del ingreso de los hogares en virtud de si hay personas con discapacidad, con dependencia o según su edad. Y eso sí captura que hay algunos hogares que con esas condiciones probablemente tienen más gasto. Entonces yo como eso primero diría respecto de esto que se percibe como errores o como respecto de la objetividad del instrumento. Pero me parece que el otro gran punto es respecto de la legitimidad de la política social propiamente tal. Claro, ahora hay un problema sin duda y que también salen informes que se perciben como limitados finalmente estos recursos, y ahí es cuando crece esta competitividad dentro de las mismas familias, dentro de las mismas personas o vecinos, para lograr tener este beneficio. Entonces, ahí voy contigo, María, porque lo que se va a buscar a través de este recurso limitado, a través de esta competitividad, finalmente es de alguna u otra forma saltarse los métodos o hacerle trampa al sistema. Sí, es bien interesante el estudio porque yo creo que marca muy claro los roles de las distintas instituciones, por así decirlo. Los medios de comunicación, como esto como de informar más los procedimientos, de qué se trata, etcétera. El Estado, y yo quiero aquí decir que el estudio abarca dos gobiernos distintos, por lo tanto, yo creo que algo que suelen decir las encuestas y este tipo de estudios es que las personas ven al Estado. O sea, no es el gobierno de turno, no es el alcalde o alcaldesa de turno, no es la ministra de turno, es el Estado. Ven al Estado como discriminador, a veces un poco como arbitrario, como injusto, como lejano, y meten a todo, por así decirlo, la institucionalidad al mismo saco. Y luego está el rol de la comunidad, que en el fondo vemos cómo se busca como apoyo y también justificación a veces para hacer la trampa dentro de la comunidad. Entonces, yo creo que este estudio viene como a confirmar algo que muchas otras encuestas o estudios también nos señalan, que es cómo está influyendo la falta de confianza que tenemos en Chile en la institucionalidad, especialmente en las instituciones públicas, pero también se ha visto afectar también las instituciones privadas, y que muchas veces esa falta de confianza termina siendo como una justificación para hacer trampa. Entonces, yo creo que hay dos temas. Uno, el tema de fondo, si efectivamente, como dice la ministra, podemos discutir la política pública en sí, si creemos que tiene que abarcar a más personas, el monto, etcétera. Ese es un tema. Pero el otro está el tema de cómo yo busco en el fondo elementos que justifiquen mi actuar. Entonces ahí está el sistema no funciona, el sistema es injusto, todos lo hacen, todos lo tienen menos yo. Entonces, ¿cómo vamos buscando distintos tipos de argumentos para efectivamente justificar algo que quizás éticamente yo lo encuentro reprochable, pero que en mi caso tiene alguna razón de ser? Y eso, por ejemplo, recuerdo un estudio que se hizo Chile Transparente con el INJUV sobre percepciones de la juventud en casos de corrupción, y en general las personas consideraban que era muy negativo saltarse, por ejemplo, pagar un soborno para saltarse la lista de espera en los hospitales públicos, mentir en fichas para obtener subsidios perjudicando a otros, pero consideraban que en caso de necesidad apremiante podía justificarse. O sea, ahí le quitaban el reproche, decían, bueno, pero esto es malo per se, pero yo lo puedo entender si es que hay una necesidad apremiante. Y acá lo que se está buscando es eso, es cómo justificar esa necesidad apremiante. Entonces, yo creo que tenemos igual un problema en esa falta de confianza en que estamos como considerando que el Estado en general hace mal las cosas, y por lo tanto nosotros justificamos que nosotros podamos recibir. Ahora, el problema de esto es que nosotros no estamos viendo que cuando yo hago eso, estoy dejando a alguien afuera del sistema que efectivamente sí cumple con los requisitos. Entonces yo creo que ahí también, a mí por lo menos lo que me surgía de esto era, bueno, ¿cómo podemos cambiar un poco el rol de los medios de comunicación y también del Estado en quizás caracterizar a estas personas que están dejando fuera del sistema? O sea, estas son personas de carne y hueso con historias y con situaciones reales. Cuando nosotros miramos como números, no vemos esa historia. Y yo creo que a veces es la manera que podemos tener un poco de empatizar y tener mucho más claro el rol de comunidad, de que cuando yo hago esto, yo actúo individualmente y efectivamente estoy dejando a alguien fuera. Y nombrarlo con el nombre que tiene, porque al final, cuando nosotros vemos lo que es la definición de corrupción, que es la más utilizada por Transparencia Internacional, que es el abuso de poder para beneficio propio, nosotros en general en Chile vemos que cuando le preguntamos a las personas por corrupción, piensan en el Estado. Y tú le dices, ¿qué la primera palabra cuando digo corrupción? Y dicen política, parlamentario, alcalde, Estado. Pero los privados también podemos cometer este tipo de hechos.
Entonces yo creo que también hay que tener claro que cuando yo estoy abusando de un poder, que es el poder de alterar datos para beneficiarme a mí misma, primero estoy dejando a una persona carne y hueso fuera del sistema que tiene mayores necesidades que las que tengo yo. Y segundo, que esto también es un hecho tal como el que nosotros apuntamos con el dedo a la política o a lo público, también puede darse en el ámbito privado. Entonces yo creo que hay que ir un poco enmarcando también la discusión para tener quizás como esa percepción de mayor comunidad y que en el fondo no es como rascarse con las propias uñas porque estoy dejando a alguien fuera, pero también es atendible que las personas en el fondo se sienten maltratadas muchas veces por el Estado y sienten como una sensación de injusticia que quieren satisfacer a través de esta forma. Ahora, tratar de cambiar esa mentalidad me imagino que ya es un desafío aún mayor, porque es tratar de educar nuevamente a toda una sociedad o gran parte de la sociedad. El problema acá también hay otro que es mucho más de fondo, porque hay muchas personas que creen, usted también le decía, ministra, que efectivamente cuando se les fue o se le tomaron los datos o cuando ellos pusieron sus datos a través de las diferentes de la página web o las aplicaciones, fueron mal evaluadas. Y acá hay otro problema porque también es yo merezco por ejemplo, beneficio o vino la lluvia y los efectos que dejó son mucho pobres, ¿por qué no me va a llegar a mí? Porque yo por estar en la universidad, por ejemplo, por tener estudios, no voy a tener si el desastre es aún mayor en mi casa que la del vecino. Y ahí, Axel, también dentro del mismo informe se habla de que la ciudadanía adapta esta información también a sus propias experiencias, ¿no? Claro, o sea, en el fondo está la anomia detrás de esto. Si este es el gran problema que está pasando este país, que en general un poco lo que dice la ministra y lo que dice la María, de la debilitación, el debilitamiento de la confianza en las instituciones hace que aparezcan las estrategias individuales. Y las estrategias individuales, como dice el informe, es decir, el yo me lo merezco, porque siempre va a haber alguien, esto casi, perdón que lo diga como Louis Slimming, siempre hay alguien más rico que uno y más pobre que otro. Louis Slimming decía cuico y puma, no me acuerdo cuáles eran las palabras. Pero siempre va a haber alguien más rico y por lo tanto yo merezco eso. El otro es este sentimiento, pero ¿y qué pasa con la clase media? Mucha gente se siente en este país, o sea, yo trabajo en encuesta, el 75-80% se siente de clase media. Y la clase media nunca hay nada. Y por último, las personas ven sus entornos. Y eso es muy importante. Ven con quién viven y dicen, esta señora lo obtuvo, este señor lo obtuvo, porque yo no. Y acá aparece algo que es fundamental, que nosotros no sé si lo pudimos profundizar, porque este estudio no tiene un fin de representación estadística. Esto es un estudio donde se mide desde el punto de vista de los discursos, las conversaciones cualitativas. El tema del municipio. Un municipio que tiene una contradicción, porque muchas de las personas dicen, o sea, en la MUNI te pueden ayudar. O sea, en la MUNI aparece como casi una escuela de capacitación para calificar en esos minutos. Yo creo que esto se ha ido perfeccionando, sobre todo a partir de las catástrofes. Ya vimos lo que pasó en Valparaíso, aparecieron mucha gente, por lo que me comentaban, con registros falsos tratando de obtener beneficios para la reconstrucción. Es como un 90% de fichas falsas. Claro. Sí, o sea, Salen los medios. no, pero no es que no llegaron a hacer fichas falsas. No, pues, hubo unos días, como ya bueno. pasado los primeros días de la catástrofe, hubo unos días en que efectivamente hubo así, como en el periodo adicional, como los llamados adicionales, llegaron como esa avalancha, pero efectivamente nuestra evaluación es que los controles funcionaron. Ahí está el punto, Agustina. O sea, el gatillante, voy a decirlo, las personas están como en la dura, como tratando de, porque sienten, y no es un tema de gobierno, es un tema del país, que esto se arrastra hace mucho tiempo, que la crisis de confianza, que tiene una expresión en el registro social de hogares, también tiene una expresión en la evasión del Transantiago, también tiene una expresión en la evasión de muchas otras cosas. Entonces, la anomia produce eso, produce un relajo en general en las normas y valores que tenemos como sociedad. Entonces, la pregunta es, el rol de los municipios, porque el municipio tiene un rol entre ser, entre comillas, pro comunidad, es decir, que la mayor cantidad de personas califiquen, y por otra parte tiene un rol de tratar de entender que es parte del Estado. Y como parte del Estado tiene que tratar de tener esa mirada de sistema, de equilibrio, que la plata no es ilimitada. Así que... Bueno, o al revés, ustedes ponían ese ejemplo, también hubo casos, por ejemplo, en el caso del incendio de Valparaíso, en donde decían, no postules acá porque se te va a limitar este otro beneficio, o vas a poder postular pero no con ya no puedes recibir por ejemplo, estos dineros. Entonces,
¿Ahí qué falta o qué falla, por ejemplo? A mí me parece que el caso de las catástrofes es una buena discusión, porque yo creo que lo más interesante tiene que ver con esta falta de legitimidad de la política social hiperfocalizada, porque efectivamente tenemos una política de protección social hiperfocalizada que genera esta sensación, y yo diría que es una de las causas importantes de la desconfianza y de la crisis política, porque se siente una política que, a pesar de años de manifestación de malestar, que no resuelve mis necesidades más urgentes, y por lo tanto yo sí creo que ahí hay un problema de fondo respecto de cómo se hace la política social. Y ahí el caso de lo que ha pasado con las catástrofes o lo que estamos haciendo en el sistema de cuidados es donde nosotros como gobierno le hemos dado también una vuelta, y cómo lo abordamos de manera distinta. Por ejemplo, respecto de catástrofes, en Chile y en el mundo en su conjunto se está discutiendo de protección social adaptativa, que es cómo nos hacemos cargo de que los instrumentos de protección social regulares no tienen la flexibilidad y la rapidez para responder a este cambio de un día para otro, que puede significar caer en pobreza producto de una catástrofe. Y esa es una discusión que se está dando, y en parte nosotros lo hemos incorporado porque las ayudas tempranas de las últimas catástrofes se han entregado de manera universal. Y eso ha sido también un cambio de mirada, y también se puede hacer, y acá es donde también es importante señalarlo, porque existe un registro social de hogares. O sea, no tenemos que ver el registro social de hogares solo como la herramienta de focalización, porque también nos entrega un montón de otra información, y nosotros podemos, y es algo que también hablamos con las otras instituciones, o sea, esta información social está a disposición y ustedes pueden usarla para seleccionar beneficiarios, no necesariamente según el tramo de calificación socioeconómica. Y ahí es el otro ejemplo de algo que también nosotros estamos haciendo, que yo creo que es un cambio importante en términos de cómo del paradigma de la protección social, que es lo que estamos haciendo en cuidados. Porque en el Sistema Nacional de Cuidados, pensamos, es un problema muy transversal, muy universal, va a tener una implementación progresiva, porque en términos de recursos también es muy caro, pero a diferencia de otras políticas de protección social, no vamos a hacer la gradualidad según tramos del registro social de hogares, sino que vamos a partir según grados de dependencia. Entonces vamos a llegar primero, en la primera etapa, vamos a llegar a todos los hogares con dependencia severa de manera universal, y después vamos a ir avanzando hacia la dependencia moderada y leve. Entonces también es pensar que, bueno, también tener registros sociales bien completos nos permiten tomar otras formas de hacer la política pública, ver algunas que tengan sentido en su focalización por ingreso, pero otras en que hay otros son los factores de vulnerabilidad, y por lo tanto también pensarlo de esa manera yo creo que permite también relegitimar la política social frente a las personas. Sí, una cosita, yo he escuchado, esto no está en el estudio, que parte de las complicaciones que ha tenido el censo es justamente personas que tienen un registro social de hogares distinto a lo que podría ser la visión del censista, no sé cómo se dice, del censista in situ. O sea, puede haber una dirección con 5, porque tenemos 9 millones, y la pregunta es, ni los países más desarrollados tienen casi dos personas por hogar. O sea, ¿hay 9 millones de hogares en Chile? Esa es la pregunta. Entonces, hay gente que no ha querido abrir la puerta porque dicen aquí, van a ver que somos... que no hay 5 hogares en esta dirección, sino que hay 1. María, ¿y la transparencia en este tema? Sí, mira, yo creo que, o sea, es un tema clave por varias razones. Primero, porque te permite efectivamente desmitificar ciertas cosas. O sea, yo también leí aparte de algunas de las declaraciones del estudio que dicen, todo el mundo sabe que. Todo el mundo sabe que. Y hay mucho que nosotros nos auto como convencemos de cosas. Una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Nosotros, por ejemplo, en Chile, internamente tenemos una percepción de corrupción muchísimo más alta que todos los estudios internacionales dicen que Chile tiene. Pero nosotros estamos convencidos de que somos más corruptos que el resto de los países de América Latina, incluso según algunos estudios. Entonces, el todo el mundo sabe que es una manera de justificar, pero en verdad quizás tú no tienes idea, no has sabido nada concreto, sino que es como la rumorología. Entonces, la transparencia te permite un poco matar esas historias, por así decirlo, como el dato mata relato. Y tú puedes ver, de hecho, desde que está en vigencia la Ley de Transparencia del año 2009, se tiene que publicar por transparencia activa la información de las personas que reciben beneficios sociales,
porque la idea es precisamente tratar de evitar que haya corrupción en este tema, ya sea a través del Estado, que en el fondo use estos recursos para beneficiar a personas que no se la merecen, para proselitismo político, ya sea de las personas para falsear datos y recibir beneficios que no se los merecen. Entonces tú efectivamente podrías hacer ese ejercicio de mirar quiénes son las personas que están recibiendo ciertos beneficios y te podrías dar cuenta de que en verdad todas las personas que tú crees que los están recibiendo no los están recibiendo porque no se lo merecen. Entonces yo creo que ahí hay un tema. Pero debiéramos quizás trabajar en cómo mostrar mejor esta información y cómo de verdad caracterizar un poco a las personas que reciben estos beneficios para mostrar, porque también lo que dice Axel, o sea, todos nos creemos clase media, es cuando se vino la discusión de si se subía el impuesto personal sobre ingresos sobre 3,5 millones y mucha gente decía, pero ¿cómo eso es clase media? Eso no es clase media en Chile. Entonces, yo creo que también te permite un poco como matar en el fondo como estos cuentos como más populares que hay. Pero segundo, a mí también lo que me llama la atención es que, porque los estudios te muestran que por qué las personas se comportan de manera de infringir la ley y uno tiene que ver con el reproche social, ¿ya? Si yo percibo que va a haber un reproche social de las personas que están acá a algo que yo voy a hacer, bueno, probablemente me voy a inhibir. Pero acá no es solo que no se percibe el reproche social, sino que se acude a la comunidad para que la comunidad me ayude a hacer la trampa. O sea, muchas personas con su nombre y apellido publican en una red social voy a hacer la trampa, hice la trampa o cómo hago la trampa. Entonces, vemos que eso también se está autorizando y se está normalizando. Y ahí yo creo que hay un tema también relevante que tenemos que ir un poco más como al rol de la educación también. De esta como picaresca que decía Axel, como de ver como el winner, la persona bacán, la que torce las normas. El sistema es tan como de, así como claro, de película, kafkiano, claro, como de Wall, así como el sistema. que yo tengo que trampearlo. Entonces yo creo que, o sea, yo venía para acá, estaba en un taco gigante y veía cómo las personas, que a mí es algo que me enoja mucho, ¿Verma? verma Sí, o meterse por no hacer la fila que estábamos haciendo todos, igual de apurados, igual de lateados en el taco, y meterme por acá. ¿Ya? Eso es no pensar en vivir en comunidad. Y yo creo que eso es algo, lamentablemente, que tenemos en Chile muy arraigado por distintas cosas y que somos muy individualistas. Hablábamos antes de entrar de cómo en países nórdicos no hay torniquete en el metro, y en el fondo las personas pagan igual. Ahora, si te pillan, las sanciones son más grandes. Exacto. Entonces, Pero ahí, en el segundo informe nuestro, el tercero, nosotros hicimos un estudio sobre la justicia. Y la percepción de injusticia en Chile es brutal, brutal. O sea, ese es el tema de Que no, al final se siente que no pasa nada. Y Y las esa era parte del informe. modelan, y ahí, por ejemplo, yo me acuerdo también encuestas que se hicieron post-estallido, como de las causas de del estallido, y muchas de esas tenían que ver con desigualdades socioeconómicas, pero también con desigualdades de trato. Se decía que los delitos de cuello y corbata tenían impunidad, que los abusos no tenían sanción. Entonces, yo creo que eso también actúa como una justificación de mi actuar. Entonces, yo creo que la transparencia ayuda primero a matar como ciertas ficciones que nosotros nos autocontamos, a quizás las percepciones acercarlas mucho más a la realidad, que es un tema que nos cuesta, pero también yo creo que hay un tema de la percepción de impunidad. Es decir, si el del lado hace trampa y no le pasa nada, bueno, genera también no hay un desincentivo a actuar de manera incorrecta, pero yo creo que no es solo la institucionalidad de la ley la que tiene que como actuar, sino que yo creo que también nosotros como sociedad tenemos que reprochar mucho más este tipo de conducta y no normalizarla. Y yo creo que eso es algo que acá estamos viendo, tal como siempre se ha criticado cuando se dice, no, cuando hay delitos de cuello y corbata y no hay efecto pares. Bueno, acá es lo mismo. Yo creo que tenemos que en el fondo nosotros también hacer ese reproche social y no solo esperar a que venga la ley y la institución a perseguirme para que este tipo de conducta en el fondo las desinhibamos. Ministra, solo para cerrar esta ronda de conversación, hay un trabajo pendiente también por parte del gobierno en ese sentido para tratar de que las personas puedan actuar de buena manera finalmente, y sintiendo también de que para ellos también se actúa bien, porque si no vemos que cuando el Estado no está presente se tienen todas las consecuencias que prácticamente podemos estar viendo hoy, y si también hay una tarea pendiente, por ejemplo, en cómo se está comunicando este tema. Sí, no, de todas maneras, permanentemente se está trabajando en eso, y por eso yo decía, esto también ha ido mejorando. Efectivamente, aquí hubo un cambio en el registro desde pospandemia muy grande, se pasó como de 5 millones de hogares a 9 millones de hogares. Hoy día sí también tenemos una cobertura mucho más amplia de personas, y como decía, la incorporación de registros administrativos ha sido algo
que va mejorando esto, y no solo en beneficio de que el Estado sepa más de nuestras vidas, sino también de las personas. O sea, que no todo dependa de que yo tenga que ir a reportar información que el Estado ya tiene. El año pasado incorporamos, por ejemplo, más registros de dependencia y discapacidad. Si otra institución como salud, como educación, ya sabe que hay una persona con discapacidad en mi hogar porque estaba esperando que me trajera el certificado. O las deudas de deudores de pensiones de alimento, que en verdad es un gran tema, porque imagínate que en un hogar donde no llega la pensión de alimento, ese hogar aparece con más ingresos y el del progenitor que no paga aparece con menos ingresos. Ese tipo de cosas van mejorando la precisión y creo que también la legitimidad del instrumento, pero también, o sea, el llamado a las personas a mantenerlo actualizado, eso es súper importante ahora que cerramos la semana pasada la postulación al subsidio de la luz. Fue un periodo en que también como promovimos y el mensaje de lo importante de mantener actualizado el registro. Por ejemplo, el subsidio de la luz tiene tramos que van subiendo dependiendo del número de habitantes del hogar, por lo tanto también depende de cada política pública. Y yo decía lo demás de fondo, que yo creo que tiene que ver con repensar la protección social, porque es un hecho que tenemos una protección social muy focalizada, que la gente tiene una percepción de que merece esos beneficios porque de que no tiene acceso a derechos, y eso en parte es porque tenemos beneficios sociales que además son muy escuetos. Hay muchos beneficios que son para un porcentaje de los que están en el tramo del 40, por lo tanto ahí hay como el de la luz. Ahora cuando nos pongamos de acuerdo y se presente el proyecto de ley, vamos a llegar a todo el 40, por ejemplo. Y ahí, por eso a veces la discusión, yo creo que también tiene que trasladarse hacia allá. A veces hay gente que me dice, como estoy mal en mi tramo, y quizás el problema no es que estás mal en el tramo, que quizás la política social sí debiese ampliar su cobertura. Entonces creo que esa discusión me parece que es súper interesante como este estudio la anima también. Ministra Javiera Toro, María Jara Quemada del Consejo para la Transparencia, Axel Callis, también acá de la Universidad Central, muchas gracias por esta conversación. Sin duda habría mucho más que conversar, pero se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.